¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. En esta mañana, este domingo 11 de octubre, tendremos nuestra clase de escuela dominical. Hoy iniciaremos una nueva unidad, eh, sobre todo en la segunda parte de Hechos, que nos habla acerca de los viajes de Pablo. Y estaremos aquí por algunos domingos, y después le dejaremos otra vez el lugar a nuestro hermano Beto, que ya estuvo compartiéndonos las clases pasadas y nos dio un recorrido histórico sobre estos hechos históricos también, que nos hablaban de los jueces, personajes como Otoniel, como Débora, como Gedeón, Abimelech o Sansón, y dejaron una gran enseñanza a nuestra vida. Y todos estos hombres que vimos en Jueces, pues Dios tenía un propósito para enseñar al pueblo de Israel y también enseñarnos a nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a hacer énfasis acerca del llamado de Dios, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra verdad central que vamos a manejar en estos domingos que siguen en esta unidad dice que Dios llama y envía por medio del Espíritu Santo a las personas que Él quiere, con un propósito. Por eso nos llama, y Él quiere, porque Dios es soberano. Y precisamente vamos a estar hablando de esto, del llamado de Dios. Desde el inicio de la creación del hombre, vemos cómo Dios empieza a mover de tal manera que Él llama a hombres, ¿verdad? Podemos tener el ejemplo de Samuel, de Isaías, de Jeremías, del mismo Moisés o del mismo Josué, o ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como llamó a Juan el Bautista, o como llamó a los apóstoles, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago y a Pablo. Entonces Dios llamó a estos hombres, pero también nos está haciendo un llamado a ti y a mí. Eso es parte, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y allí en nuestro texto que vamos a estar leyendo y viendo los próximos domingos está basado en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Búsquelo, hermanos, léalo. Les recomiendo que tengan por ahí un lápiz, una libreta o unas hojas donde puedan estar apuntando los textos, algunas verdades centrales, algunas características que vamos a estar hablando en esta introducción. Y si tienen alguna duda, ¿verdad?, apúntenla, o alguna pregunta, envíenos la pregunta y la podemos contestar de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, ya sea nosotros o el pastor. Y Hechos 13, versículo 2 dice de la siguiente manera. Léala conmigo, por favor, si ya lo tiene. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces Dios tiene un propósito, tiene un llamamiento. Lo pudimos ver en Hechos capítulo, unos capítulos atrás, sobre todo en el llamamiento de Saulo, ¿verdad? Como Dios le dice a Ananías que Dios tiene un propósito para la vida de Pablo, pero también la tiene para nosotros. Entonces Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ministerio, hermanos, es un servicio, es un trabajo o es un encargo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y una de las cosas que Jesús dijo fue la gran comisión. La gran comisión que tenemos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. La gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Búsquelo, creo que hasta lo tiene subrayado y vamos a leerlo. Y dice así: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en el versículo que sigue, en la primera parte, dice, enseñándoles. Este es el gran mandamiento que Dios tiene para nosotros. Este es el mandato de Dios, la gran comisión. Y cada uno de nosotros tiene que ser obediente a este mandato de parte de Dios. Y fíjense, hermanos, cómo si nosotros empezamos a desglosar esta parte de este versículo de la gran comisión, empieza, dice, por tanto, id. Y esta palabra id es ir, desplazarse, moverse. Entonces, es un verbo que tiene acción. No es un verbo estático, no es quédate quieto, no, tienes que ir. Tienes que desplazarte. Y la otra parte también dice, y haced. Haced, hermanos, es realizar, trabajar, cumplir una tarea. Entonces ya ahí es, hay que moverse y hay que hacer una tarea. Entonces habla a todas las naciones. Entonces, esta parte, hermanos, es esencial porque si nosotros somos llamados de Dios, Dios nos va a capacitar, pero los discípulos del Señor tienen que tener 5 características que yo puedo encontrar y que nos dice la Biblia. 5 características de lo que es un discípulo. Y la palabra discípula es siervo, es aprendiz, es alumno, es seguidor. Entonces tú y yo somos discípulos porque estamos aprendiendo, porque seguimos a Jesús, porque somos también aprendices. Y una de estas 5 características, la primera es tener un encuentro personal con Jesús, una experiencia de salvación. Pablo la tuvo, Juan la tuvo, Mateo la tuvo, tú y yo la hemos tenido, porque Dios ha venido a nuestra vida y Él ha perdonado nuestros pecados. Entonces la primera cosa es tener ese encuentro. La segunda característica es reconocer nuestros pecados. Entonces aquí es cuando nosotros reconocemos, decimos, sí Señor, he sido pecador. Ya no quiero ser pecador, vengo a ti. Entonces ya llevamos 2. La tercera es arrepentirse. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces hay que confesar, porque Dios conoce todo, pero nosotros necesitamos confesar. Entonces, esa es la otra parte. La tercera característica es arrepentirse, confesar y hacer un cambio. La cuarta característica es un corazón sensible. Y este es un corazón sensible, hermanos, para oír la voz de Dios. Una de las cosas que nos impactan mucho cuando leemos acerca de David es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que tener, hermanos, este corazón sensible para escuchar el llamado de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para mí quizá no es lo que tenga para ti, ni lo que tenga para el otro hermano que está a tu lado o la otra persona. No, Dios tiene un llamado para cada uno en especial. Pero sí tenemos que tener esa cuarta característica que es un corazón sensible. La 5, el punto 5 es disposición. Y esta es la disposición de ir. Cuando Dios llamó a Isaías, dijo, ¿quién irá? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, yo iré. Hay una disposición. Pablo fue obediente, tuvo esa disposición.
Entonces, ¿tienes esa disposición, el querer servir al Señor? Si tienes esa disposición, entonces Dios va a obrar en tu vida y te va a enviar, ¿verdad? Entonces, esta disposición tiene que tener, hermanos, obediencia, humildad y amor. Recordemos nuestra verdad central. Dios llama y envía por medio del Espíritu Santo a las personas que Él quiere. Y aquí vuelve otra vez. Ya en Juan, y vamos a leerlo ahí, hermanos, Juan 15:26 y en Juan 16:13. Apúntelos por ahí. Juan 15:26 y Juan 16:13. Y vamos a leerlo. El 26 nos habla acerca del Espíritu Santo, el Consolador. Y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí está la promesa del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros damos testimonio de Jesús. Ahora, en Juan 16:13, nos dice de la siguiente manera, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a guiar, nos va a enseñar, y Dios no nos deja solos, envía al Espíritu Santo. Por eso la verdad central recalca, Dios llama y envía por medio del Espíritu Santo a las personas que Él quiere. Entonces tú y yo estamos dispuestos, tenemos estas características del discipulado, del discípulo. Yo creo que todos. Y creo que todos tenemos que cumplir con este mandato de la Gran Comisión. Y si Él nos da de su Espíritu Santo, fíjense, hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes del Pentecostés, Dios dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando vino el día del Pentecostés, que estaban ahí reunidos todos, se derramó el Espíritu Santo. Y de allí, hermanos, empezó la expansión de la iglesia. Y en esta parte del versículo, en la segunda parte, dice, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha tenido una experiencia de un hecho y puede relatar con verdad lo sucedido. Tú y yo hemos tenido una experiencia de salvación. Por lo tanto, Dios nos llama a ir. Así es que, hermanos, si estamos listos, esta es nuestra introducción para nuestras próximas clases, que estaremos hablando acerca de los viajes de Pablo. Y la próxima clase del domingo vamos a ver cómo nace la iglesia allí en Antioquía, y nuestra clase se llamará Enviados por el Espíritu Santo. Vamos a ver cosas muy interesantes. Así es que los esperamos próximo domingo, que el Señor nos esté bendiciendo, y no se les olvide repasar, vamos a estar hablando ahí en Hechos capítulo 11, lea Hechos capítulo 11 y vea cómo Dios empieza a obrar y expandir a través de Pablo, a través de Bernabé, empiezan a llevar el Evangelio a otros lugares. Dios les bendiga, qué gusto, que es un placer volver a estar con ustedes, y vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias porque estamos por iniciar esta nueva unidad de los viajes de Pablo.
Pero también hoy, a través de esta introducción, podemos ver que tú nos has llamado también a nosotros como discípulos para ir y predicar el Evangelio y llevarlo a toda criatura. Que tu Espíritu Santo esté moviendo nuestros corazones. Que en esta semana que iniciamos, tú nos guíes a las personas que necesitan una palabra para que puedan conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.